Listo, ya inició la grabación, entonces me están autorizando la grabación de la sesión. Kevin, Ciprián, Lucas, Gerson, perfecto, listo. El día de hoy es nuestro tercer encuentro y último encuentro, de acuerdo al cronograma de la transversal en competencia de protección ambiental, seguridad y salud del trabajo. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar en dos actividades, dos evidencias correspondientes a a nuestro, sí, a nuestro material que hace parte de la actividad del proyecto número 7, guía de aprendizaje 8, y en las cuales vamos a estar trabajando en estas dos actividades que se llaman mapa mental respecto a los planes, acciones y acciones establecidos en medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, y un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente, seguridad y salud del trabajo. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Acá yo vengo y busco nuestra actividad, actividad 1, actividad 2, actividad 3, que es la que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues plantear acciones para orientar al equipo de trabajo frente a planes, programas, acciones, tanto en temas ambientales y de seguridad y salud del trabajo. Con ellos se espera realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los mismos. Pero cuando hablamos de programas, planes, acciones que vamos a implementar, ya sean las empresas, en el hogar o en donde quisiéramos tener algo para implementar, pues debemos partir de algo. ¿De dónde vamos a partir? Entonces es donde yo vengo acá a mi material de formación y en el material de formación de nuestra guía, de nuestra actividad de proyecto número 7, tenemos algo que se llama legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, que ya lo tengo abierto acá. Cuando hablamos de qué es legislación, lo primero que debemos entender de cuando nos hablan de qué es legislación es de obligatorio cumplimiento. No hay excusas de decir que el hecho de que yo no lo conozca, no sepa que existe, nos exime de su cumplimiento, ¿no? Antes debemos o nos invitan a estar muy pendientes de toda la normatividad que nos aplique, porque tampoco es toda, frente al medio ambiente, la seguridad y salud del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Entonces yo lo resumo acá en ese material de formación bajo esta grafiquita que tenemos acá, que es la pirámide keynesiana por la cual se evidencia gráficamente la jerarquía de la normatividad en Colombia. Dentro de esa normatividad en Colombia, lo primero que debemos tener en cuenta es que por encima de la Constitución Política de Colombia de 1991 no puede haber nada. Esa es la cúspide. Y es la última, la vigente, es de 1991. Luego, en el segundo eslabón o escalón de esa pirámide, tenemos las leyes estatutarias y ordinarias. ¿Quiénes promueven las leyes? El Congreso de la República a través del Senado y la Cámara de Representantes. Ellos son los que promueven y aprueban las leyes. Luego vienen los decretos con fuerza de ley y los decretos reglamentarios, normalmente expuestos o emitidos por el gobierno nacional. Normalmente estos decretos deben ser en extrema necesidad o de urgencia necesidad, pero que no van a reemplazar las leyes, sino están un escalón por debajo. En otro escalón están las resoluciones. Las resoluciones son emitidas por el Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional, pero a través de sus ministerios. En este caso, para seguridad, salud del trabajo, es el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, y para el tema ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Y qué es lo que hace? Es un documento que lo que hace es explicar el cómo se debe cumplir las leyes en la mayoría de los casos. Y en últimos escalones tenemos los circulares y otros documentos técnicos o guías orientadoras, que como su nombre lo dice, son guías que nos dicen que podemos tener en cuenta para poder cumplir la legislación que está en los escalones de arriba. Normalmente, tanto circulares y otros documentos técnicos son de ámbito local o regional.
más no de ámbito nacional, como las resoluciones, desde la Constitución Política hasta las resoluciones. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a explicar un poquito la legislación propiamente en la parte ambiental y posteriormente vamos a continuar con la legislación en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, volviendo, de acuerdo a lo que vimos en la pirámide keynesiana, el eslabón superior, lo más arriba que tenemos en nuestra pirámide, es nuestra Constitución Nacional de 1991, Constitución Política de Colombia. Y para el tema ambiental, es conocida como la Constitución Verde. ¿Esto debido a qué? A que son varios, sino bastantes artículos que están escritos literalmente en la Constitución Política, en las cuales se habla y se establecen cosas, acciones, planes, programas frente al medio ambiente, a la protección del medio ambiente. Dentro de ellos aquí vamos a nombrar algunos, no están todos, pero tenemos el artículo 8 de la Constitución Política donde nos dice que tenemos la responsabilidad de la protección de las riquezas naturales por parte del Estado. Tenemos el artículo 49, derecho a la salud y al saneamiento ambiental. En el artículo 79 tenemos derecho de todas las personas a gozar un ambiente sano. El artículo 80, obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Artículo 95 en su numeral 8, el deber ciudadano, o sea, de cada uno de nosotros, de proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano. Y los artículos 330 y 332 habla de la regulación del subsuelo, los recursos naturales o no renovables y territorios indígenas. Entonces ahí empezamos a ver que desde la Constitución Política, que es la carta magna, el manual, lo máximo en temas legislativos, ya nos está diciendo que la Constitución habla mucho frente a la gestión ambiental. Cosa que no pasaba con la Constitución Política anterior, que era 104 años, 105 años más antigua. Aquí también vamos a ver algún cuerpo legal, algunas legislaciones, decretos, resoluciones que han salido o que se han emitido en Colombia, a grosso modo, porque hay muchísimas más. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que la Constitución Política del 91, valga el año, redundancia del año, en 1991 se estableció la Constitución. Y se puede deducir que de ahí hacia acá, hacia el presente, es donde se debe emitir toda la legislación o se debe actualizar la legislación. Pero en el orden legislativo, no es siempre y cuando no vaya en contravía la Constitución Política, pueden haber leyes, decretos, resoluciones que sean más antiguos que la Constitución Política y pueden estar vigentes hoy en día. Entonces, dentro de ellos, vamos a nombrar algunos. El decreto 2811 de 1974. O sea, aquí 17 años antes de la Constitución. Y es donde se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y por la cual se definen principios para el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. Tenemos la Ley 23 de 1973, la primera norma orientada a la protección ambiental, base de políticas futuras. La Ley 99 del 93, que es el marco legal fundamental para la gestión ambiental en Colombia. Se crea el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental. Está la Ley 115 de 1994 por la Ley General de Educación, que incluye la educación ambiental como parte del currículo escolar. La Ley 164 del 94 ratifica el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tenemos la Ley 1523 de 2012, por la cual se establecen las políticas de gestión de riesgo de desastre, articulando prevención, respuesta y recuperación. Tenemos la Ley 1549 de 2012, se define la Política Nacional de Educación Ambiental y fortalece su inclusión en los programas formales y no formales. Asimismo, tenemos el Decreto Ley 3573 del año 2011, por la cual se crea la Autoridad Nacional
de licencias ambientales ANLA. El decreto 1076 de 2015, aquí para ponernos un poquito en contexto, los ministerios para el año 2015, porque fueron varios ministerios, compilaron la mayoría de los decretos que estaban por ahí sueltos y los compiló en uno solo. De por sí se conoce como el decreto único reglamentario, en este caso en el sector ambiente y desarrollo sostenible, que es el decreto 1076 del año 2015. Posterior a ello tenemos la resolución 2254 de 2017, regula los niveles de calidad del aire y lineamientos para la gestión de centros urbanos. Tenemos la ley 2232 de 2022, que prohíbe progresivamente los plásticos de un solo uso, promoviendo alternativas sostenibles. Es esa ley que nos dice, nos empezamos a ver, no afectados, pero sí nos generó un cambio en que en los supermercados y algunas tiendas nos dicen, ¿trae bolsa? Y si no traes, se la vendo, que antes no la regalaban. Y así mismo, con otros plásticos de un solo uso, y entonces nos empezaron a generar unas restricciones. Está la ley 2387 de 2024, por el cual se regula el procedimiento sancionatorio ambiental, aspectos relacionados con la tenencia de mascotas, bajo la competencia de la Autoridad Nacional de Legislación Ambiental. La ley 2427 de 2024 establece lineamientos para la enseñanza de sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión de riesgo en todos los niveles educativos. Y por último, de los mencionados en este documento, en este material de formación, es la resolución 0803 de 2024, por la cual reglamenta la implementación de la ley 2232 de 2022 sobre la eliminación de plástico de un solo uso. Entonces, si ustedes se están dando cuenta en este caso, está la ley 2232, pero la resolución lo que nos va a dar es un detalle de cómo hacerlo. La ley nos dice qué debemos cumplir, pero la resolución, el cómo lo podemos cumplir. ¿Listo? Asimismo, Colombia participa, hace parte de muchos convenios internacionales o agrupaciones de algunos países, y en esas convenios, reuniones que se tienen y demás, muchos de esos países se comprometen, pues, de acuerdo a la temática que se esté trabajando en esos convenios, pues se comprometen a ciertas cosas. Y una vez se comprometa el país o la representación del país ante esos organismos internacionales en que lo van a implementar en Colombia, esto se debe volver una ley o un decreto o una resolución, dependiendo de lo que se esté hablando. Entonces, por ello ustedes van a encontrar acá algunas, porque son más, declaraciones, protocolos, convenios, entre otros, a través de una línea del tiempo, en la cual pues se habló en esos congresos, en esas convenciones, y se adoptó para Colombia. Entonces ahí es donde debemos tener en cuenta. No me voy a detener ahí, por lo menos. ¿Listo? Pasando a la legislación en materia de prevención y riesgos laborales, o sea, en este caso traducido a la seguridad y salud del trabajo, tenemos una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que en seguridad y salud del trabajo, ahorita más adelante vamos a ver que existe la ley 1562 del año 2012, el decreto 1072 del año 2015, la resolución 0312 del 2019, que nos empieza a hablar sobre la obligatoriedad de implementar un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo para cualquier empresa, sea cual sea su actividad económica y sea cual sea su nivel de riesgo. Entonces, por ello, también vamos a partir de que por encima de la constitución política no debe haber nada. En este caso, no es que, digamos, se considera la constitución en seguridad y salud del trabajo o en seguridad, ¿no? En este caso, la adopción de Constitución Verde es porque he empezado a hablar de la gestión ambiental. En este caso, solamente dos artículos se pueden estar relacionando directamente con la seguridad y salud del trabajo, que es reconocer el trabajo como un derecho fundamental y establecer la obligación del Estado para garantizar la salud, seguridad y salud del trabajo. Cuando hablamos de reconocer el trabajo como un derecho fundamental, es donde empezamos a ver que
el hecho de que hayan personas que se hayan accidentado, se hayan enfermado o hayan tenido alguna desmejora en las condiciones de salud, no por ello puede ser desamparado o le pueden hacer terminación unilateral del contrato. Si es porque le ocurrió esto. Ah, pueden haber otras cosas que pueden sumar y pueda llegar a ser la terminación del contrato. Ejemplo, está omitiendo los procedimientos, pasos que se tienen protocolizados, estandarizados en la empresa. Y si esa persona no lo usaba, aumentó el riesgo de que le pasara un daño, pues en ese caso, bajo la autorización del Ministerio de Trabajo o la oficina inspectora de trabajo en cada uno de los municipios donde nos encontremos, se pide la autorización para hacer la terminación del contrato. Pero desde que esté enfermo o esté bajo una lesión derivada de un accidente, cuentan que no se puede terminar ese contrato. O sea, se considera un derecho fundamental. Luego nos vamos a volver unos añitos con estas normas que están acá. Así como lo mencionaba en gestión ambiental, primero voy a nombrar la Constitución, pero hay algunas leyes, decretos o resoluciones que están antes de la Constitución en términos de tiempo. Entonces tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, que es por el cual a todas las personas que emplean este documento, que se conoce también como la Ley 50, es la base del empleo y las responsabilidades del empleador frente a sus empleados. Establece las obligaciones del empleador frente a la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Para mí, la Biblia en seguridad y sobre el trabajo, que es la Ley 9 de 1979, conocida como el Código Sanitario Nacional, en donde se incluyen medidas sobre la salud ocupacional. Ese mismo año, para ayudar en el cómo se iba a implementar o se iba a cumplir lo mencionado en el Código Sanitario Nacional, nace la Resolución 2400, conocida como el Estatuto de Seguridad Industrial, y por las cuales se establecen las normas mínimas sobre higiene y seguridad. Tenemos el decreto 614 de 1984, por la cual se establecen las bases para la organización de programas de salud ocupacional de las empresas. ¿Qué pasó con este decreto en su momento hasta el año 2012, que empezó como a haber unos pequeños cambios? Es que en ese momento no era obligatorio para todas las empresas en Colombia, solamente para quienes tuvieran 200 empleados o más. Entonces, en ese orden de ideas, y Colombia, al ser un país emergente, cuando digo que es emergente no es que sea malo ni súper bueno, es una palabra estándar para decir que nosotros, en la mayoría de casos, en las empresas, serán catalogadas o son catalogadas como micro, pequeñas y medianas empresas, y que en su momento no llegaban o estaban muy lejos de los 200 trabajadores. También tenemos la resolución 2013 de 1986, por la cual se crean los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, que es que tener representación tanto del empleador como de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores van a elegirlos mediante elección popular. Los representantes del empleador sí pueden ser asignados bajo documento escrito o un acta. Está la Ley 100 de 1993, la famosa Ley 100, que regula el Sistema General de Seguridad Social Integral, en los cuales tenemos tres pilares fundamentales o tres capítulos, digo, no tres capítulos, sino tres sistemas para tenerlos en cuenta. El Sistema General en Salud, el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos Laborales. En este orden de ideas, la Ley 100 hoy es vigente en algunos términos, en algunos sistemas, y otros han sufrido algunas modificaciones. Por ejemplo, el tema pensional fue aprobado en el año 2024, pero hoy en día bajo una tutela o la está analizando la Corte. Es el tema de la reforma pensional, porque fue aprobada, firmada en julio del año 2024. Tenemos también el decreto 1295 de 1994, ya que se creó
no se creó, sino se estableció que en el Sistema General de Seguridad Social se incluyera los riesgos laborales allí, pero no se sabía cómo o quién los iba a administrar, cuáles eran las obligaciones y la administración de ese sistema. Entonces, el decreto 1295 del 94 determinan unos parámetros para ello. Tenemos la ley 1562 del año 2012. Hay un salto de 18 años, pero no quiere decir que en esos 18 años no haya o no se hayan gestionado decretos, leyes, entre otros, sino que, según esta línea de tiempo no menciona, pero dentro de ellos, y ahorita más adelante lo vamos a de pronto a nombrar, está la ley 1010 del año 2006, por la cual se trabaja en la prevención del acoso laboral y por la cual se debe conformar el Comité de Convivencia Laboral en las empresas. Por ejemplo, otra que me acuerdo en este momento, la resolución 1401, por la cual se deben investigar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, entre otras muchas que hay. Tenemos el decreto 1443 del año 2014, por la cual se establecen los lineamientos para implementar el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo en todos los sectores económicos. Lo que les mencionaba yo ahorita, el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es de obligatorio cumplimiento en Colombia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bajo este decreto dijo que es de obligatorio cumplimiento independientemente del tamaño de la empresa, independientemente de la actividad económica, independientemente del nivel de riesgo. Luego, al igual que en la gestión ambiental, el Ministerio de Trabajo compiló en el Decreto Único Reglamentario de 1072 del año 2015 todos esos decretos suelticos en relación con el sector trabajo. Acá, este es un documento que ya está derogado, que es el decreto 1477 del año 2014, ya que la última, la actualización de la tabla de enfermedades laborales, la última vigencia o el último documento tiene vigencia de julio de 2022. Entonces debemos tener en cuenta que ya se ha actualizado. Tenemos la resolución 2646 de 2008, por la cual se regula la identificación, evaluación y control de factores de riesgo ocupacional. Y las que le mencionaba, la ley 1010 del año 2006, todo el tema de acoso laboral, y no siendo menos por ser una resolución, pero nos dice cómo vamos a cumplir lo que nos dice el decreto 1072 sobre la implementación del sistema de gestión. En este documento es el que debemos tener disponible para que las empresas puedan cumplir con esos requisitos. ¿Listo? Al igual que hablábamos ahorita de la gestión ambiental, Colombia hace parte de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la ONU, tiene referente las normas ISO, que es la Organización Internacional de Estándares, entre otros como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a la legislación? No, no, señor. Listo. En este orden de ideas, ¿qué es lo que vamos a... Ah, Ciprián, dale, tiene la mano arriba. Buenas noches, profe. Lo que yo quería preguntar era, por ejemplo, con las leyes actuales, las leyes que están, por ejemplo, las leyes viejas quedan ya extinguidas o ya quedan abolidas. No necesariamente, como les mencionaba ahorita, hay decretos, leyes o resoluciones que pueden seguir vigentes siempre y cuando no vayan en contravía, uno, de la Constitución Política Nacional y de las leyes que vayan siendo aprobadas. Pueden estar vigentes. La idea no es sacar nuevas leyes, sino que lo que está y está funcionando, pues se pueda mantener en el tiempo. ¿Listo? Como lo mencionábamos ahorita, en la última, aquí que terminamos en seguridad sobre el trabajo, ahí está todavía la resolución 2400 de 1979. Estamos hablando de 50 años casi, 47 años.
la ley novena de 1979, el Código Sustantivo del Trabajo es de 1950. O sea, de pronto con la actualización, nuevos protocolos y demás, se pueden ir actualizando algunos artículos, pero no derogando completamente la ley. Igual, eso ya lo manejan desde el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, el Congreso de la República para las leyes y para los decretos, resoluciones, el Ejecutivo a través de sus ministerios. ¿Listo? Va. Ahora, a continuación, ¿y por qué empezamos a hablar de la legislación? Lo mencionaban, siempre debemos partir de que en algún lugar de nuestro planeta, en este caso en Colombia, hay algunas bases legales, o sea, de obligatorio cumplimiento. Entonces, como es de obligatorio cumplimiento, entonces esas vienen siendo los lineamientos de qué es lo que debemos cumplir. Ahora, para poder cumplir esos lineamientos, normalmente en las empresas debemos implementar sistemas de gestión. En este caso, sistema de gestión ambiental, ahorita trabajar el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Entonces, en el sistema de gestión ambiental, miento, discúlpeme y me retorno. Cuando hablemos de un sistema de gestión, sea ambiental, de seguridad y salud del trabajo, calidad, de seguridad de la información, de modelo integrado de gestión pública, entre otros, lo que buscamos es que esto sea un enfoque estructurado y sistemático para las organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que se va a estandarizar todos los procesos y actividades que se desarrollan en una empresa. Pero eso que tiene que ver con la gestión ambiental, que tiene que ver con la seguridad del trabajo, es que lo primero que hablo es en sistemas de gestión, es organizarlo, estructurarlo, que funcione de manera sistemática a través del ciclo PHBA, que lo vamos a ver aquí abajito, o lo vamos a mencionar, que es el ciclo de mejora continua de Edward Deming, en el cual se habla del planear, del verificar, del hacer, del verificar y el actuar, y en ese caso, cerrando todo el ciclo sistemáticamente, vamos en pro de mejorar. Eso es lo que se busca en los sistemas de gestión. En este caso, frente al tema ambiental, vamos a tener enfoque con un objetivo claro. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo debe estar establecido en la conservación del medio ambiente y en la disminución o mitigación de los impactos que generamos al medio ambiente o la infraestructura. ¿Listo? Entonces, planear. Dentro de esos ciclos de mejora continua debemos tener actividades del planificar, del planear, que prácticamente es definir objetivos, definir cuáles son las estrategias a tener en cuenta, las políticas que vamos a tener en cuenta, asignar recursos, asignar presupuestos, etcétera, etcétera. Eso hace parte de la planificación. ¿Cuál sería el documento en el cual podemos decir termina la planificación con un plan anual de trabajo, tanto en gestión ambiental como en seguridad y salud del trabajo? ¿Para qué? Para que una vez tengamos ese plan, esa planeación, a través de ese documento del plan, vamos a ejecutarlo en el ciclo del hacer. Vamos a ejecutar lo que se planeó. Vamos a hacer capacitaciones, vamos a hacer pausas activas, vamos a hacer exámenes médico ocupacionales, vamos a hacer reuniones del COPAD, vamos a hacer reuniones del Comité de Convivencia Laboral, etcétera, etcétera. Eso hace parte del hacer. Una vez se implemente o se están implementando en paralelo, podemos hacer verificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la verificación? Empezar a evaluar si lo que se está ejecutando, uno, se está ejecutando de manera correcta a partir de la efectividad, o sea, la eficacia más la eficiencia, medir, empezar a medir indicadores de resultados, si vamos bien frente a los objetivos planteados, y asimismo los indicadores de gestión. Y cuando empezamos a evaluarnos, lo ideal es que seamos lo más sinceros posibles, porque el papel o donde lo estemos calculando, ejemplo, un Excel, nos va a dar de que todo nos puede dar perfecto. Pero si todo nos da perfecto, e igualmente debemos pasar al actuar. ¿Qué es el actuar? Establecer medidas para mejorar aún más. Así yo sea perfecto, en el siguiente periodo debo ser mejor aún.
Ahora bien, de pronto es un poquito más fácil cuando no somos perfectos y tenemos algo por corregir. Y ahí es donde, igual en el actuar, está cerrando este ciclo para mirar qué no funcionó y cuáles son esas acciones o propuestas, oportunidades de mejora para seguir mejorando. Asimismo, ¿por qué es importante o por qué sería importante implementar en las empresas una, un sistema de gestión ambiental? En este caso, bajo un referente internacional como la ISO 14001. En Colombia la documentación se debe encontrar NTC, ya que la norma técnica, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, es el que recibe la información de los estándares internacionales y lo aterriza frente al, hacia las dinámicas de nuestro país. ¿Listo? Entonces, si lo llegamos a aplicar, ya que esta guía, este sistema de gestión ambiental no es de obligatorio cumplimiento para las empresas, el ambiental, ahorita en seguridad del trabajo más bien que sí, tiene beneficios como de cumplir la normatividad, porque si no se cumple nos pueden sancionar, reducir los riesgos ambientales, o sea, reducir qué es lo que le estamos causando o qué consecuencias negativas le estamos dejando al medio ambiente, mejorar la eficiencia operativa. Oiga, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia operativa? Pues si hay orden y aseo, tenemos los mejores equipos, herramientas, no hay emisiones, no hay vertimientos, etcétera, etcétera. Pues también podemos mejorar el tema operativo. Reputación empresarial. Hoy en día se están resaltando o exaltando a las empresas que son responsables de responsable socialmente corporativo. Y asimismo acceder a mercados sostenibles. ¿Listo? Dentro de los sistemas de gestión, aquí a grosso modo, para no demorarnos tanto, ustedes igualmente tienen el documento para que lo puedan revisar. Los sistemas de gestión bajo la norma ISO tienen 8 títulos. 8 títulos que el primero de ellos es el contexto de la organización, en donde para saber el contexto de la organización normalmente hago un análisis de cómo estoy. Y la herramienta principal para hacerlo, a veces lo hacemos con algo que se llama el DOFA o el FODA, ¿cierto? Que es analizar internamente factores como las fortalezas, debilidades y externamente las oportunidades y las amenazas. Pero igual hay otras metodologías para implementar. El segundo título es el liderazgo y compromiso ambiental. El liderazgo, pues definir los roles, responsabilidades que tenemos o que se va a tener el sistema de gestión ambiental. En este caso, establecer la política ambiental, asignar recursos para implementar lo que vayamos a planear. Comunicar el compromiso, no es decir lo vamos a hacer, sino comunicarlo a todas las partes interesadas de la empresa. Y explicando que las partes interesadas son aquellas no solamente personas, sino actores dentro del sistema de gestión que sea cual sea su función o su interacción, en cierto modo nos puede ver afectado para la misionalidad de nuestra empresa. Tenemos que asignar responsabilidades, entonces dentro de esa matriz vamos a decir que el cargo X debe tener responsabilidades frente al tema ambiental X, Y, Z cosas, asimismo en seguridad del trabajo en X, Y, Z cosas y demás. Y lo mejor de todo, que los líderes deben siempre dar ejemplo. Hoy en día, y desde hace varios años, ya no deberíamos hablar de jefes, sino deberíamos hablar de líderes que nos motivan y nos acompañan para ser siempre mejores. El tercer título de los sistemas de gestión bajo la norma ISO es la planificación. Eso es para cerrar la fase del planear, que es identificar aspectos e impactos ambientales. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero debemos identificar los aspectos ambientales. ¿Qué son los aspectos ambientales? ¿Qué actividades estamos desarrollando que pueden llegar a tener el potencial de causar daño? ¿Y qué son los impactos ambientales? O sea, evaluar el impacto ambiental, o sea, cuando ya cometimos, ejecutamos una actividad y tenemos que evaluar cuál fue el impacto negativo generado, cuál fue esa consecuencia. Asimismo, se deben determinar criterios y significancia, de determinar la documentación y actualización y tener una base para los objetivos. ¿Listo? Eso es lo que tenemos frente a la planificación. Y asimismo va a salir un plan estructurado, un cronograma de trabajo para ejecutar en un año como tal.
Debemos plantear los objetivos y planificación para lograrlos. Entonces acá vamos a implementar programas, por ejemplo, si yo tengo un programa de reducir el consumo de energía eléctrica, lo puedo desarrollar a través de un programa de eficiencia energética que promueve la optimización de equipos e iluminación. Lo puedo hacer, podemos hablar del programa de uso eficiente del agua enfocado en la reducción y consumo y la reutilización, y etcétera, etcétera. Aquí importante es que, mira, desde la gestión ambiental ya se pueden establecer programas a implementar. Es un programa, un paso a paso de lo que debemos realizar. Eso es lo que hacemos en un plan, en un programa. Ahora, el plan es ejecutarlo a través del tiempo. A través, normalmente, como resultado, nos da un cronograma de actividades. Y la acción es ejecutar cada una de esas actividades, acciones que se planearon. El el título 5, en este caso, habla de apoyos, pero son apoyos de recursos, competencias, comunicación y documentación. Entonces, los recursos deben ser humanos, tecnológicos, financieros, físicos, entre otros. Debemos tener competencias para ejecutar ciertas funciones y las responsabilidades asignadas. Debemos tener una muy buena comunicación. Entonces, ¿cuáles son los canales de comunicación en todos los niveles de la empresa? Tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Y debemos tener información documentada. Todo documento, procedimiento, plan, acción y formatos, los que a veces firman después de una capacitación y demás, es documentación que debemos tener custodia como tal. ¿Listo? Asimismo, como lo hablábamos ahorita en seguridad y salud del trabajo, digo, en seguridad y salud del trabajo, sino en legislación, hay una pirámide donde hablamos de manuales, procedimientos instructivos, registros internos y donde van los formatos. Ese es el orden jerárquico de los documentos dentro de un sistema de gestión. Luego pasamos al hacer, que es el título de operación, controles operacionales y preparación ante emergencias. Entonces ahí es donde debemos establecer procedimientos, o sea, cómo cada actividad se va a desarrollar en un paso a paso lógico y evaluando, identificando peligros y evaluando los riesgos. Instrucciones para el uso racional del agua, requisitos ambientales aplicables, controles sobre emisiones y vertimientos y protocolo de operación de sustancias peligrosas. Esas son algunas de las acciones que podemos implementar. Dentro del plan de emergencias, tanto para seguridad del trabajo como en ambiental, debemos hacer una lista de vulnerabilidades, establecer el objetivo de alcance, organización para la atención de emergencias. Si ustedes pinchan acá, les puede decir más detallado. Debemos tener procedimientos de respuesta, pero para esos procedimientos necesitamos recursos y equipos disponibles. Debemos tener comunicación de emergencia, ojalá en todos sus trabajos, ambientes, donde se encuentren, impriman en la hojita de los contactos para tener una comunicación con los cuerpos de emergencia, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, y si llegamos de pronto más local, hospital, clínica, centro de salud o el médico de turno que conozca. Capacitación y suministro y la revisión periódica. Luego de hacer el operativo, que son solo títulos, pero es el más denso, después vamos a hacer la evaluación del desempeño, o sea, el verificar. Eso se hace a través de indicadores y demás. ¿Listo? Promoviendo que al final, en el actuar, la mejora continua, en este caso, del sistema de gestión ambiental, bajo la norma ISO 45, digo, 14.000. ¿Listo? Dentro de esa mejora continua, ¿cómo podemos llegar a tomar esas decisiones? A través de auditorías internas y externas, haciendo la medición clave de indicadores de desempeño ambiental, analizar las causas raíces, tener un círculo de mejora y sugerencias de personal. Por último, hacer un benchmarking ambiental. ¿Qué es benchmarking? Hacer una comparación con empresas del mismo sector, posiblemente del mismo tamaño, para saber que lo que estamos implementando lo podamos resolver de acuerdo a nuestras limitaciones o problemáticas que podamos llegar a tener. Luego de hacer esto, toda brecha, sin decir que es un hallazgo o no conformidad, se debe implementar acciones. Entonces podemos tener acciones correctivas, que es porque algo no salió bien o no alcanzó los resultados esperados, debemos corregir para poder alcanzarlos y llegar bien. Tenemos acciones preventivas. ¿Qué son acciones preventivas? No se dañó nada, pero
estamos cumpliendo, no se dañó nada, pero me voy a proponer una meta mucho más robusta, satisfactoria para el próximo periodo. Y tenemos acciones de mejora que normalmente son las que hacemos para que los procesos y ciertas actividades tengan mejores resultados. ¿Listo? ¿Preguntas frente a la gestión, al sistema de gestión ambiental? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Listo. Gerson, Eric, los que levantaron el grito. Andrés. Listo. Y ahora tenemos también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ya lo he mencionado. La diferencia es que en Colombia su implementación es obligatoria según lo establecido en el decreto único reglamentario 1072 del año 2015 y la resolución 0312 del año 2019. También basados en un ciclo PHBA que ya lo mencionamos. Asimismo, acá de pronto en este material de formación no está estructurado bajo la norma ISO porque como ya hay un referente nacional, que son el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019, que son con menos requisitos o menos estándares que los que nos exige una norma internacional. Pero si lo quieren tener en cuenta en seguridad en el trabajo, el referente internacional sería la norma ISO 45001. Entonces, desde el rol estratégico en la planeación, desde el ciclo PHEA, tenemos la implementación o definición de objetivos, de los cuales normalmente están enfocados en la identificación de peligros, evaluar los riesgos, el implementar medidas de prevención y control eficaces, promover una cultura organizacional de prevención, proteger la salud y la vida de los trabajadores y cumplir con la normatividad vigente en materia laboral y en seguridad y salud en el trabajo. También qué podemos definir, más que qué podemos, no, qué debemos, porque es un deber, es un requisito, definir las políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que normalmente es un compromiso de la empresa frente a la seguridad y salud. Ya mencionábamos la identificación de peligros. Al final va a salir un plan anual de trabajo con objetivos, metas e indicadores. Debemos implementar o definir un plan de capacitación y formación en seguridad y salud del trabajo específica. Debemos implementar medidas de participación de los trabajadores, tanto en los comités, en el reporte de accidentes, de incidentes, dentro de los, reportar los síntomas o signos que puedan llegar a tener en consecuencia de la salud. Evaluaciones médicas ocupacionales y vigilancia de la salud. Entonces ahí tenemos exámenes médicos de ingreso, exámenes médicos periódicos de retiro o post-incapacidad. También se hace una buena gestión de emergencias, primeros auxilios. Debemos realizar auditorías internas, revisión por la alta dirección y las acciones correctivas, preventivas, o establecer medidas correctivas, preventivas y de mejora. ¿Cuáles son los beneficios? Pues lo que les decía desde la primera sesión que tuvimos, que prácticamente fue hace casi un mes, es reducir los dolores en incidentes, accidentes y enfermedades, mejorar el clima laboral y el bienestar de los trabajadores, fortalecer la cultura preventiva, cumplir con los requisitos legales y disminución de sanciones y mayor productividad y competitividad empresarial. Entonces, ya pasando de lo que mencionábamos, venimos a algo que se llama el compromiso y política. Entonces, el compromiso es que el gerente general, representante legal de la empresa, a través de un documento firmado por él, va a decir que se compromete a implementar acciones de acuerdo a lo que planearon en seguridad y salud del trabajo y va a asignar los recursos disponibles para ello. Eso es lo que se debe tener para el cumplimiento de X, Y, Z objetivos, como lo mencionábamos hace un momento. ¿Qué es clave? Aquí no quería tener, pero ¿qué es clave de la política? Debe estar firmada, debe ser socializada con el COPAS y tener el visto bueno de COPAS, pero sobre todo debe ser disponible, debe ser actualizada de acuerdo a las actualizaciones generales del municipio, localidad, región donde nos encontremos, para asegurar la pertinencia frente a cambios en el entorno interno y externo. ¿Listo? También tenemos el título de liderazgo, roles y responsabilidades, que ya lo mencionábamos ahorita.
que es la alta dirección, puede ser, acá viene una figura diferente a los sistemas de gestión, que no son obligatorios, pero acá, al ser un sistema de gestión obligatorio y que hay una resolución 0, en este caso la 0312 del año 2019, nos dice que debemos tener un responsable de este sistema de gestión. Pero ese responsable de cumplir con los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Tener licencia vigente para la prestación de servicios en seguridad en el trabajo. Eso lo pueden tener técnicos, tecnólogos, profesionales de seguridad en el trabajo o profesionales de otras especialidades con especialización o maestría en seguridad en el trabajo. Acá tenemos los roles de jefes supervisores, que son los ojos en las actividades del día a día, pero sobre todo los trabajadores. ¿Por qué? Porque son las principales personas que se están exponiendo a los peligros y pueden llegar a tener consecuencias no deseadas. Y por último, el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo, que debe participar, como lo mencionaba, en dar el visto bueno a la política, pero sobre todo su función principal es velar que lo que se planeó durante un periodo específico se cumpla. Tiene la planificación y gestión del riesgo. Entonces hablábamos que en seguridad del trabajo identificamos los peligros, valoramos los riesgos, determinamos los controles o medidas de intervención. Luego de esa determinación de controles las vamos a planificar a través del tiempo en un plan de trabajo y al final se debe hacer una revisión por la alta dirección. Implementación, control operacional y preparación ante emergencias, como lo mencionábamos ahorita en gestión ambiental. Este es del hacer, de implementar lo que se planeó. Aquí el fuerte va a implementarse protocolos, procedimientos, establecer controles de acuerdo al tipo de riesgo. No es lo mismo hablar de un computador acá en mi casa que hablar de computador en un taller de mecánica, porque las condiciones y el entorno son diferentes. Eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? El siguiente, ya pasar al verificar, planear, hacer, verificar, es el seguimiento y medición y análisis del desempeño, en donde pues vamos a ver el resultado, ya sea parcial o definitivo, de indicadores de gestión y resultado, el monitoreo de condiciones y comportamientos, auditorías internas y externas, la investigación de incidentes, enfermedades laborales, evaluación del cumplimiento legal, analiza y toma de decisiones. Y dentro del actuar vienen las auditorías internas en la evaluación del cumplimiento, pero más que hacer una auditoría y demás, es donde se vienen las recomendaciones, sugerencias para establecer acciones preventivas y o correctivas, con el fin de siempre ser mejores dentro de la empresa. Cerrar el ciclo de mejora continua, o sea, ya en el actuar, prácticamente revisar bien el desempeño, analizar los indicadores, todo el tema de revisión por la alta dirección y evalúa la eficacia del sistema, en donde se toman decisiones estratégicas sobre recursos. La gestión de no conformidades, se documentan hallazgos y se analizan las causas raíces, y asimismo establecer acciones preventivas y de mejora. ¿Listo? Adicionalmente, para mencionar, fuera del sistema de gestión, que en el caso de seguridad en el trabajo está enfocada en las personas, sin dejar a un lado el medio ambiente y la infraestructura, pero acá lo que debemos tener en cuenta es que las personas tienen derecho en caso de estos que se están ahí escritos, en caso de sufrir un accidente o un evento, en este caso accidente o enfermedad, en lo cual esté patrocinado por la, se me fue la palabra en este momento, que se haya ocurrido por un accidente o una enfermedad. ¿Listo? Se me fue la paloma en este momento. ¿Listo? Pero también tenemos unas responsabilidades y deberes, que es procurar el cuidado integral de la salud física y mental, suministrar información clara, veraz y completa, participar activamente en las actividades de prevención y promoción, cumplir las normas, reglamentos e instructivos en seguridad del trabajo, colaborar con programas de prevención de riesgos laborales, participar en los comités, tanto los del COPAS, Comité de Convivencia, Vigías, según sea el caso, y en caso de ser pensionado, por invalidez, mantener actualizada la información, mantener actualizada la información a la ARL, debemos notificar cualquier cambio en las condiciones por las cuales se otorgó la pensión. ¿Qué quiere decir eso? Aquí rápidamente para explicarlo un poquito. Cuando nos ocurre un accidente o una enfermedad y esta llega con una incapacidad recurrente,
nos empiezan a evaluar algo que se llama la pérdida de capacidad laboral, la PCL. Y si esa PCL, a través de eso se reúne una junta médica, que normalmente son 3 médicos, un psicólogo y un abogado, empiezan a evaluar de acuerdo a la expectativa de vida de la persona y las actividades que desarrolla en el sector de la empresa en donde se accidentó, empiezan a evaluar la pérdida de capacidad laboral. Y si supera el 50%, tiene derecho a pensión por invalidez. Pero como todo, nosotros nos enfermamos, nos accidentamos, pero todo puede estar sujeto a mejoras, a rehabilitarnos, a reconstruir nuestras partes lesionadas. Posiblemente, como debemos mantener esa información ante la ARL, si yo mejoro, debo notificar esos cambios y en ese caso puede suspender la pensión por invalidez y podemos volver al laboral. ¿Preguntas? O claro ahí lo del sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí se me cerró, pero acá con la guía, sí, aquí se cerró. Listo. Con la guía lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La primera evidencia es elaborar un mapa mental respecto a planes, acciones, programas establecidos en medio ambiente y seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Un mapa mental es donde podemos, a través de una idea principal, que en este caso son programas, planes, acciones establecidos en medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, empezar a desglosar a través de ramales, como si fueran arbolitos, hacia lado y lado. Normalmente se lee en sentido de las manecillas del reloj, a explicar a detalle o al concepto más detallado posible la idea como tal. Entonces podemos partir de la legislación, luego plantear de que se sugieren los sistemas de gestión, tanto ambiental y seguridad del trabajo, y a través de esos sistemas de gestión, de acuerdo a la empresa y demás, podemos establecer programas, planes y acciones que pueden haber en cada una de estas dos temáticas. Eso es lo que vamos a entregar en la evidencia 3 de nuestra competencia de mapa mental respecto a planes programas. Dentro del documento, para no entrar a Sayuna, hay un anexo dentro de la actividad, una guía de anexo, ahí les explica cómo elaborar un mapa mental y hay unas herramientas online en las cuales nos puede ayudar para desarrollarlo. Una sugerencia para la evidencia, no la tomen directamente de la web. Hay un mapa mental para esto y la tomo de la web. ¿Por qué? Porque ya hemos visto muchos casos donde lo toman de la web y eso se considera plagio porque fue presentado por otros aprendices en algún momento en otras fichas. Entonces, evitémonos eso. ¿Podemos utilizar la IA? Sí, la podemos utilizar siempre y cuando sea original el ejercicio de parte de ustedes. Y el último, la última evidencia que está de acuerdo a la actividad de plantear propuestas para favorecer la cultura de ambiente responsable y desarrollo sustentable y el autocuidado, tiene que ver con la elaboración de un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para este video? Los tenemos acá y voy a agrandar un poquito. Primero, debemos tener en cuenta que para hacer el video debo escoger una de tres escenarios posibles. Primer escenario, nuestro hogar, la residencia donde vivimos. Segundo escenario, el lugar de trabajo, o sea, donde trabaja. Y tercer escenario, ya sea la localidad, conjunto cerrado, municipio donde nos encontremos, es uno de estos tres. Entonces escogemos cualquiera. Ejemplo, voy a poner mi hogar. Ya tengo mi hogar, mi escenario, porque es un escenario. ¿Qué voy a hacer con eso? Vamos a hacer un video creativo, dinámico e innovador. Entonces, cuando yo me leo creativo, dinámico e innovador, yo, Daniel, sugiero, de acuerdo a la tecnología, a hoy, 9 de abril del año 2026, videos tipo short reels, TikTok, que son videos relativamente cortos y que son dinámicos, creativos e innovadores. En ese orden de videos, lo que podemos hacer es un video corto, en un tipo selfie, debe salir el aprendiz, pero lo más real posible. Cuando hablo de lo más real es que las imágenes que vamos a tomar, ya que tenemos uno de los tres escenarios en donde tenemos accesibilidad a la información o al escenario,
pues vamos a tomar imágenes reales. Acá nos dice, la primera sugerencia que yo les doy, acá nos dice que el video debe estar entre 3 y 7 minutos. La sugerencia que yo les doy es de 1, máximo 2 minutos. ¿Por qué? Porque de 3 a 7 minutos es una exposición y eso es hablar ahí frente a unas diapositivas y se graban ustedes. No, aquí la idea es hacer un ejercicio más dinámico y que ojalá Dios quiera si sea una sola persona que pueda ver el video de ustedes y pueda llegarle ese mensaje. Ojalá sean muchas más. Ahora, ¿qué debe contener ese video? 10 oportunidades de mejora que involucren aspectos relacionados con el medio ambiente y o la seguridad en el trabajo. Cuando digo y o, es que debemos hablar de medio ambiente y seguridad en el trabajo en total 10. En cualquiera de sus combinaciones, 5 y 5, 4, 6, 6, 4, 7, 3, etcétera. De acuerdo, cualquiera de las combinaciones, para mínimo 10 oportunidades de mejora. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ejemplo, yo estoy en mi casa, en mi hogar. Entonces, en mi casa tenemos un problema, una necesidad de hacer una mejor disposición de los residuos sólidos, ya que no hacemos la clasificación de los mismos. Entonces, muestro la imagen real. Oportunidad de mejora. Vamos a elaborar un sistema en donde vamos a tener la disposición en diferentes contenedores, bolsas, como lo queramos llamar, de acuerdo a los colores dados en la resolución del código colores o la legislación ambiental, que es la resolución, si no estoy mal, es la, se me olvidó, la 1421 del año 2019, por la cual nos dice que el verde, orgánicos aprovechables, blancos reciclables aprovechables y negra no aprovechables. Y ahí estoy dando. Si yo tengo la información exacta, me demoro por cada oportunidad mejora de 10, máximo 20 segundos. Y si yo lo miro así, estamos hablando de 2 minutos, máximo 3 minutos del video para los 10 oportunidades de mejora. Se sugiere acompañado de imágenes reales, ya les dije, el escenario se presta para hacer las grabaciones con imágenes reales, que para la oportunidad de mejora me pueda apoyar de imágenes de apoyo tomadas de la web o tomadas de algún lado, perfecto, pero la necesidad hace parte del entorno real. Pero acá lo más importante y que muchas personas en otras fichas, no en actos, en otras fichas, es que el video debe quedar cargado y subido al canal de YouTube del aprendiz. Entonces, ¿qué van a compartir? ¿Cuál es la evidencia? Copiar la URL allá de YouTube y pegarla en la entrega de la evidencia. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a entregar. ¿Para cuándo? 8 días después. Hoy es martes 9. 8 días después sería el jueves 16. Vamos a dejarlo viernes 17 de abril. ¿Listo? Cosa que ustedes descarguen el viernes y yo entre sábado y domingo de la siguiente semana pueda estar calificando las evidencias correspondientes y poder hacer cierre efectivo de nuestra competencia transversal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Listo, muchachos? En este orden de ideas ya he explicado pues el temario, el material de formación y las evidencias, pues dejaría hasta acá la sesión del día de hoy. Acá para no mencionarlo en el documento, material de formación, legislación, acá al final, si yo voy acá al inicio, al final hay una actividad didáctica. Ojalá, son 10 preguntitas, ¿no? Eso no es para calificar ni más, pero les van diciendo, les van dando información o van aclarando información que les puede ayudar a ustedes mismos, en tanto en gestión ambiental como en seguridad en el trabajo. Listo, muchachos, muchas gracias, hasta luego y un gusto verlos acompañado en este proceso, en estos encuentros y pongámonos al día los que no están al día con las evidencias y que la próxima semana sean solo aprobados. Muchachos, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Vale, hasta luego. Hasta luego.